Bienvenidos a Booster Inmobiliario. El día de hoy tenemos a Joan Proaño, creería que estás, Joan, dentro de las personas más influyentes hoy en día en el sector inmobiliario de Quito. Más adelante podemos adentrarnos en cosas relacionadas a tu participación en un clúster de constructores, como lo es Constructores Positivos. Pero como en todos los podcasts que hemos grabado con desarrolladores argentinos, me gusta empezar por el principio. Y viendo un poco también tu trayectoria, veo que inicialmente tú estabas un poco más abocado hacia las finanzas, un poco más al mundo de las empresas, no tanto al mundo de la arquitectura como normalmente es el perfil de los constructores en Ecuador. Y veo que hoy en día has podido comenzar a desarrollar de una manera profunda, también partiendo de toda esta perspectiva de que en Argentina, por ejemplo, donde tenemos una presencia muy fuerte con Booster Prop, es normal que la gente o los empresarios que hacen los proyectos realidad sean desarrolladores, más no constructores. Así que, Joan, bienvenido y me gustaría saber en qué momento comprendiste que podrías poder unir todo este mundo de las finanzas y de los negocios con el tema del sector inmobiliario. Bueno, precisamente yo, si es que vamos un poquito antes, te cuento un poco la historia. A mí siempre me apasionaron las finanzas, los negocios, y en ese entonces mi papá es arquitecto. Bien. Entonces, en ese entonces, cuando yo me gradué del colegio en los años 90, aquí era muy difícil entrar a la Universidad Central, la universidad pública, tenías que hacer grandes colas. Entonces mi papá me dijo, ve, yo te puedo ayudar para que entres a la Facultad de Arquitectura y luego te cambias a finanzas, que era lo que yo quería estudiar en realidad. Pero bueno, entré a la Facultad de Arquitectura y ya me gustó la arquitectura, me quedé ahí, pero yo siempre tuve esa visión de negocios, esa visión más bien empresarial. Claro, en ese entonces no puedes diferenciar mucho lo uno de lo otro porque siempre ha sido los arquitectos construyen, aquí los arquitectos construyen, aquí ni siquiera los arquitectos solo diseñan, sino más bien los arquitectos construyen y ya si construyes ya eres promotor inmobiliario, pero en realidad nuestro mundo no es así, ¿no? Un promotor inmobiliario es alguien que está por sobre varios grupos interdisciplinarios, diseño, construcción, ventas, marketing, y solo uniendo todos esos puedes realmente hacer una promotora inmobiliaria que desarrolle proyectos inmobiliarios de éxito. Como tú dices, aquí se comienza muchas veces empíricamente, bueno, diseño este edificio, luego lo construyo y luego lo vendo, pero no tienes una estructura de negocio como tal. Entonces ya desde muy temprano yo ya vi esa necesidad, luego me especialicé en construcciones en Estados Unidos, estudié un masterado allá y luego cuando ya vine y fundé la desarrolladora inmobiliaria en el año 2003, pues entonces ya empezamos a hacer fundé los diferentes departamentos de la empresa y comenzamos a trabajar ya de una manera más estructurada. Pero ¿y cómo empezaste en los inicios? Me comentaste que tu familia ya estaba, o sea, ya tenía que ver con el sector de la construcción. ¿Alguna vez trabajaste de la mano con tu papá? No, en realidad mi papi siempre fue docente. Entonces él Bien. fue profesor mío, profesor de muchísimas generaciones, muy recordado. Él fue profesor del Colegio Benalcázar y de la Universidad Central. Sí. Entonces, él es arquitecto y mucho más se dedicó a la docencia. Obviamente hacía diseños, fiscalizaciones, pero no estuvo realmente en la parte empresarial. Entonces, no, yo fundé la empresa en el año 2003 cuando vine de Estados Unidos. Claro, ahí me ayudaron con un capital para comprar mi primer terreno. Tus Hicimos una papás. empresa familiar precisamente con la familia de mi padre. Compramos un terreno, me acuerdo, en $80,000. Y a partir de ese capital, pues hemos ido creciendo y creando todo lo que somos ahora, ¿no? Entonces yo soy muy agradecido con mis tíos por ese impulso inicial, ese capital semilla. Y bueno, ahora ya hemos crecido. Pero así comenzamos en un principio, claro, ¿cómo comencé yo? Hacía de todo, ¿no? Entonces yo era el mensajero,
secretaria, era el tramitador, porque tenía que ir al municipio a tramitar mis planos, era el diseñador, era el constructor, hacía yo mismo las promesas de compra-venta. El Entonces, todólogo, como en un dicen principio, como dicen en Argentina, el licenciado en casi todo. entonces hacía todo porque obviamente no teníamos presupuesto, estábamos comenzando, tenías que hacer todo, no teníamos todavía presupuesto para contratar personal, entonces así comenzamos, ¿no? De cero, haciendo todo y me parece que eso, porque también hacía publicidad, entonces claro, todo eso me ha servido de mucho como para ahora poder controlar los diferentes departamentos, ¿no? Por supuesto. Eh, y luego ya fuimos expandiéndonos, obviamente, y a cada persona se fue contratando en puestos estratégicos para cada una de las especialidades. Bien, Joan, ¿y en dónde fue este primer proyecto que hiciste? El proyecto que yo hice fue en la urbanización Vista Grande. Esto queda ahí en la entrada al Rancho San Francisco, en la ciudad de Quito. Bien, perfecto, perfecto. Bueno, y también hablaste de que posteriormente tú estudiaste una maestría en Estados Unidos, te enriqueciste. Además, según cronológicamente lo que me estás comentando, estaba recién dolarizado Ecuador. O sea, estaba fresquito con todo este revuelo de el feriado bancario, la gente por ahí seguía muy golpeada. Siento que elegiste un timing bastante complicado porque yo era muy pequeño, yo ahora tengo 31 años, en ese momento era muy chiquitito, pero me imagino que ayudarse con créditos era muy difícil. Tal vez lo que pudo haber ayudado hubiese sido de que la gente, al perder la confianza en los bancos, quería invertir el poco o mucho capital que tenía en lo único que como latinoamericanos creemos que es el ladrillo, ¿no? Después de Estados Unidos, ¿con qué visión llegaste acá? ¿Qué tipo de oportunidades viste en Ecuador? Porque me imagino que también pudiste haberte quedado por allá, ¿no? Claro, bueno, no, mi plan siempre fue regresar. De hecho, yo fui becado eh, con una subvención que me obligaba a regresar acá y acá tenía que devengar esa beca enseñando durante 2 años lo que yo había aprendido, ¿no? Transmitiendo conocimientos. Entonces, realmente yo siempre tuve el plan de regresar, nunca quise quedarme en los Estados Unidos, fui, estudié, regresé acá y cuando regresé acá, claro, ahí es que te digo, ahí fundo la promotora inmobiliaria con este capital semilla, pero claro, con la visión siempre de yo crear empresa, ¿no? Desde que yo me fui, o sea, nunca trabajé para nadie, siempre antes de irme a Estados Unidos y luego de regresar de Estados Unidos, siempre tuve mi propia empresa, antes cuando estaba en la universidad y hasta en Estados Unidos tenía una empresa de ventanería de aluminio y vidrio. Luego regresé y dije, bueno, voy a aplicar todo esto que yo he aprendido, ¿no? Que era diseño, era arquitecto y este masterado en construcciones. Pero claro, todo eso lo tengo que aplicar ¿cómo? Diseñando y construyendo para alguien o diseñando y construyendo para mi propia empresa. Y ese Bien. fue el camino que escogí. Por supuesto, sí, me imagino además que, como bien lo mencionas y se nota la gratitud muy grande, este capital semilla debió ayudar muchísimo. Pero creo que además de todo este capital y toda este bagaje de conocimiento que seguramente te lo dio Estados Unidos más en una cultura ecuatoriana en donde influye mucho en nuestra cotidianidad y de cierto modo en nuestra manera de vivir toda la cultura estadounidense. Tengo entendido que tú también pasaste por la parte de la investigación, estuviste en la docencia, en fiscalización, estuviste con cosas relacionadas al sector público. Más adelante me gustaría hablar también un poco de constructores positivos, pero toda este conocimiento obviamente hizo lo que hoy en día son ustedes. Pero ¿qué consideras que por todos estos sectores por los que pasaste, cuál consideras que fue el mayor aprendizaje que pudiste llevarte para poder tener? Por ejemplo, de la parte del sector público, que es uno de los problemas más cotidianos que tienen los constructores, ¿no? A la hora de
El otro día hicimos una entrevista con el ingeniero Robinson Galarza y nos comentaba, la verdad es un relajo el tema de los municipios, ¿no? ¿Cómo crees que esto ha ayudado a que ProAño y ProAño hoy en día esté destacando en el sector, ¿no? Bueno, a ver, ahí yo tuve un paso pequeño por la contratación pública en temas de una fiscalización, un diseño, alguna cosa, y lo que aprendí de eso fue nunca trabajes con el sector público. Entonces, siempre con el sector privado. Y claro, a lo que te refieres tú en esta otra parte es, bueno, a la interacción que tenemos que tener los públicos con los privados, porque siempre vamos a trabajar juntos, ya no refiriéndonos a contratación pública, sino a a este relacionamiento en cuanto, por ejemplo, a permisos de construcción, en cuanto a normativa. Y claro, en eso tenemos ahora una incidencia en política pública junto con constructores positivos, que nos unimos precisamente para poder crear en el Estado y en los gobiernos locales esa visión de que nosotros como promotores inmobiliarios, como constructores, como privados, somos y tenemos que ser vistos como aliados del sector público. Y la única manera de poder sacar esto adelante es si es que los dos trabajamos juntos con una misma visión. No podemos ser antagónicos, no pueden ellos crear normas por su lado y nosotros luego simplemente quejarnos, sino la normativa tiene que ser construida de manera conjunta y tomando en cuenta todas las visiones, no solamente la visión empresarial y no solamente la visión municipal y estatal, pero también una visión desde la parte del ciudadano. Entonces, yo creo que eso nos está sirviendo mucho ahora que estamos trabajando con constructores positivos en ese sentido. Y el mayor aprendizaje, yo creo que el mayor aprendizaje es el contacto que tú tienes con la gente, el poder sentir cuáles son sus necesidades, el poderles ver también a las personas cómo son de agradecidas cuando tienen su primer hogar especialmente, o en general cuando generan patrimonio. Por eso es que en ProAño existimos para construir los sueños y el patrimonio de las personas. Ese es nuestro propósito en este mundo. Perfecto, Joan. Sabes que un poco antes de comenzar ya a entrar a la materia y dejar de lado este primer bloque de presentación, veo en ti, o sea, de manera fácil a la vista, veo que eres una persona que por ahí tiene buenos hábitos, que tiene esa ansiedad por innovar y mantenerse siempre a la vanguardia. Me gustaría poder saber desde tu lado, desde lo que puedes reconocer, ¿qué crees que genuinamente es lo que les hace diferente a ProAño, a la promotora inmobiliaria ProAño y ProAño frente al resto de competidores dentro del mercado? ¿Por qué consideras que ustedes destacan? Bueno, yo creo que destacamos primero porque estamos orientados a nuestros clientes. Entonces ahora nosotros no estamos vendiendo casas, estamos creando comunidades. Entonces, primerito eso. Y luego ya en nuestra forma de hacer negocios, nosotros somos una promotora inmobiliaria que siempre estamos tratando de innovar, pero no tener una innovación simplemente por hacer cosas nuevas, sino una innovación para poder cumplir con un plan estratégico. Ahora estamos en un proceso de transformación digital, estamos en una época de adopción de inteligencia artificial y siempre hemos estado en lo que en su momento ha sido la vanguardia de todo. Nosotros estábamos anunciándonos en redes sociales cuando todos todavía se anunciaban en el comercio. No siempre con buenos resultados, pero ese aprendizaje y esa data ya nos dio la forma en cómo hacerla de mejor manera en un futuro, que es ahora el presente. La otra es que siempre nosotros actuamos bajo valores empresariales de ética y valores empresariales de justicia, no solamente con nuestros trabajadores, sino con
nuestros clientes. Entonces, principalmente, ese es nuestro diferenciador. Yo no creo en lo que construimos o la calidad de nuestra construcción o los años que llevamos en el mercado, sino más bien cómo vemos a nuestro producto. Nosotros no lo vemos como una casa, nosotros lo vemos como un sueño, como algo que puede ayudar a generar comunidad, como algo que puede ayudar a generar un hogar y también en la forma en la que hacemos negocios. Bien. La verdad es que ese punto que tomaste es bastante importante porque la gran mayoría de constructores, al menos o desarrolladores que hemos estado entrevistando y que hemos trabajado, nosotros nos dedicamos justamente a potenciar de manera efectiva e innovadora todos los procesos comerciales. En Ecuador hemos acelerado los procesos comerciales de más de 8 constructoras y en Argentina, pues, innumerables constructoras, en donde eventualmente nos encontrábamos con esta propuesta de valor, no porque mis acabados son los mejores, no porque mi precio es el mejor, no porque esto es mejor. En realidad, enfocarse en el core del negocio, sea precisamente mantenerte innovando, esto te va a llevar a querer conocer cada vez mejor a cada uno de estos consumidores que al fin y al cabo son las personas. Estas personas no están comprando una camiseta o una pelota, están comprando una deuda a probablemente 15 años, 20 años, en donde muchos matrimonios incluso no duran lo que dura la deuda de la hipoteca, ¿no? Entonces, uno como constructor, como desarrollador, debe comprometerse en hacer que no solamente firmen el boleto de compra-venta, sino que además tengan o ver la manera de involucrarse en eso posterior. Hay precisamente como los objetivos, las ODS más o menos, hay unos objetivos para el desarrollo inmobiliario y precisamente está esta parte de cómo hacer que la gente pueda mantener esa emoción de comprarse su hogar, no solamente cuando firme. Pero tomando en cuenta esto también que mencionabas anteriormente, en el tema de desarrollar un proyecto inmobiliario exige conectar ubicación, mercado, concepto, viabilidad, política, etcétera. En el caso de ustedes, de Proaño y Proaño, ¿cómo nacen las ideas de un nuevo proyecto y qué factor suele marcar un punto de partida en el que ustedes digan, perfecto, nos vamos a meter a incursionar en este nuevo proyecto? Bueno, eso ha ido cambiando. Yo te confieso, en un principio decíamos, ay, qué bonito terreno que hacemos aquí. Este terreno está barato, este terreno es una buena oportunidad, ya que hacemos aquí. Y hacíamos nuestro desarrollo inmobiliario en base a un terreno que nos ofrecían. Pero luego nos fuimos dando cuenta que eso tenía que cambiar. Entonces, ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nosotros, en primer lugar, ya nos hemos trazado un plan estratégico de aquí al 2029, bueno, desde hace unos 2 años al 2029, en el cual ya hemos puesto qué tipo de proyectos queremos desarrollar, cuándo es que los tenemos que lanzar en base a nuestros otros proyectos y en base a cómo estamos viendo el mercado, estableciendo también una línea de crecimiento base, y con esa línea de crecimiento nosotros ya podemos planificar incorporación de recursos, incorporación de tecnologías, mejora de procesos, y ahora en realidad, basados en eso, lo que hacemos es, primero, vemos cuál es la necesidad, qué es lo que en ese momento te está pidiendo el mercado. ¿Qué zonas son las que tienen mayor desarrollo y qué productos puedes tú tener en cada una de esas zonas? Con eso en mente y teniendo ya nosotros cuál es nuestro mercado objetivo, que siempre estamos desarrollando ahora proyectos de nicho, estamos desarrollando proyectos con concepto, proyectos para desarrollar comunidades. Con eso ya en mente es que empezamos más bien nosotros ya a buscar el terreno que sea el que nos permita construir lo que nosotros tenemos en mente. Claro, No, acercarse a este objetivo que tienen en el 2029.
Sí, y en cada uno de los proyectos, ¿no? O sea, tengo tantos proyectos, ahorita tengo que comprar un terreno en 4 meses, ese terreno tiene que ser ya en determinadas zonas, y si es que es en esta zona, va a tener un ticket promedio de tanto, va a tener un precio de tanto, y va a estar dirigida para este segmento. Si es que es en esta otra zona, este ticket promedio y este otro. Entonces, ya tenemos, nunca vamos a poder encontrar el terreno que sea justo para lo que estamos buscando, pero sí tenemos ese macro de qué queremos construir, a quién le queremos vender, en cuánto le queremos vender y qué tipo de terreno es el que necesitamos buscar. Entonces, hay en ciertas zonas, por ejemplo, ahora estamos mucho en la zona de Tumbaco. Si es que es en la zona de Tumbaco, tenemos un hub muy importante ahí que es Viva, que estás a la ruta Viva, donde tenemos una sala de ventas, donde tenemos un espacio donde podemos desarrollar ventas. Entonces, a lo mejor el terreno que compremos en Tumbaco no necesariamente tiene que ser a una vía principal, pero si nos vamos a otro sector de la ciudad, el terreno tiene que ser sí o sí a una vía principal. Y luego viene qué número de pisos, cuánto, cuánto podemos pagar por el terreno. Entonces es súper complicado, es una de las cuestiones, una de las labores más difíciles encontrar un terreno que sea adecuado para construir lo que tienes en mente. Perfecto. En base también a lo que estás contando relacionado a las comunidades, ¿no? A hacer un desarrollo en base a la persona, ¿no? En base a poder conectar y entender de que nosotros cuando hacemos comunidad estamos intercambiando información y estamos intercambiando valor, no solamente cuando hacemos comercio, sino en la cotidianidad como tal, ¿no? Tengo entendido de que ustedes están poniendo en el centro de su propuesta el tema de esta creación de comunidades, ¿no? Pero cuando tú hablas, siento que es el sueño de muchos desarrolladores y de muchos constructores precisamente poder armar estas comunidades que estén en un perfecto, en una sinergia perfecta. Pero como para poder hablar sobre este plan que trazaste hasta el 2029, que trazaron hasta el 2029, Joan, ¿cuál crees que es la acción que ustedes desde la promotora inmobiliaria es la más concreta que hacen a la hora de conectar o hacer esta comunidad? Por ejemplo, cuando se me viene a la mente, voy a hacer comunidades, se me viene, no sé, por ahí meter tecnología para que el procesamiento de información, entrada, salida, sea mejor. ¿O hablas de algo un poco más macro en donde, por ejemplo, el terreno que eligen debe tener, por ejemplo, algo de wellness, no desarrollándolo ustedes, sino cerca de centros de estética, de deporte, ¿a qué te refieres con un ejemplo? Me gustaría, ¿no? ¿Cómo nosotros ayudamos a crear comunidad? A ver, eh, las comunidades están conformadas, eh, o una comunidad saludable está conformada por personas que tienen intereses en común y que se van a poder llevar bien en el día a día. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Si es que tenemos un proyecto, nosotros podemos crear un proyecto, por ejemplo, Viva, creamos un proyecto que tenía 3 distritos, uno para cada etapa de vida. Entonces teníamos un distrito para personas sin hijos, un distrito para personas con hijos y otro distrito para adultos en plenitud. Cada uno de esos distritos tenía, o tiene más bien, sus áreas comunales que responden a la necesidad de cada uno de los pobladores de ese distrito. Y adicionalmente a eso, para poder integrar toda la comunidad en una sola, porque es una sola, tenemos áreas comunales en las que pueden acceder todos los diferentes distritos. Entonces, el distrito solo para solteros, o para personas que no tienen hijos, por ejemplo, tenía un área de Perdón, barbecue, de fiestas. Creo que perdón, se cortó. te fuiste un momentito. Sí, sí, me parece muy interesante esto. Joan, ¿podrías volver a explicar? Me quedé en la parte del distrito para solteros. Me Exacto. pareció, perdón que te interrumpa, pero me volaste la cabeza con esto de los distritos para las diferentes edades.
Sigue, por favor. Entonces, justo este distrito que te decía, te estaba dando el ejemplo de que este distrito para personas sin hijos tiene un área de barbecue en el cual es un área de barbecue adults only. No es que lo tiene cercado ni que se prohíbe la entrada de niños, pero es un tema de... es un tema de comunidad, como cuando vas a los resorts afuera, dice adults only, y ya las familias con los niños no pasa porque entienden que luego de eso quieren los adultos tener una zona donde no estén haciéndoles bulla. Entonces, esto es lo que hemos creado. Entonces, de esa forma, ayudas a crear comunidad, generando espacios donde puedan vivir personas que tengan los mismos intereses. Nuestro siguiente proyecto, Sense. Sense es la primera wellness community del Ecuador, justo lo que me estabas hablando. Y entonces, ¿a quién atraemos a la primera wellness community del Ecuador? Precisamente a las personas que tengan interés en el wellness. No es que estamos vendiendo casas, estamos vendiendo una wellness community donde tenemos arquitectura biofílica, en donde tenemos un área de copropietarios donde tienes un wellness center con salas, tierra, fuego, aire, que es precisamente para que puedas conectar y para que puedas tener un relacionamiento, no de una fiesta, sino más bien de espacios de meditación. No es que vas a ir a meditar ahí, pero son espacios calmados. Entonces, ¿a quién estamos atrayendo a este proyecto? Estamos atrayendo a las personas que les guste el wellness, ¿ok? O por lo menos así lo publicitamos y a ese público es al que nosotros direccionamos nuestra publicidad, nuestro marketing. Si a ti no te gusta el wellness o si tú no tienes de ese estilo de vida, muy probablemente no te vas a ver atraído por ese proyecto. Sí, Entonces, total. la mayoría de las personas que nos compren en el Wellness Community van a ser personas que les guste ese estilo de vida. Y si son personas que les guste ese estilo de vida, va a ser mucho más fácil que formen una comunidad. En Viva, por ejemplo, tuvimos una experiencia súper buena recién. Entregamos ya hicimos la asamblea de copropietarios para entregarles la casa, pero normalmente nosotros antes lo que hacíamos es dejábamos nombrando una administración porque los vecinos nunca estaban organizados, era mucho tiempo, les tomaba mucho tiempo elegir. Ahora ellos ya se organizaron antes de esta sesión, nos pidieron estar involucrados en escoger el administrador, hicieron su matriz de decisión, fue una sesión de copropietarios que normalmente dura 4 horas, nos demoramos 1 hora porque ellos ya estaban organizados. ¿Por qué? Porque habían formado esa comunidad, porque ya se sienten compatibles del uno con el otro, porque se sienten personas que pueden hablar entre ellos y ponerse de acuerdo. Impresionante. Eso es como formar comunidad. Impresionante, Joan, impresionante lo que me estás comentando. Sabes que también salir un poco de este amenity tradicional de las canchas, del cine, de esto y hacer lugares que se adapten un poco también a las tendencias, ¿no? Y hay mercado, o sea, por lo que estoy escuchando, la oferta de ustedes es tan amplia que pueden, o sea, tienen una oferta completa que van a cada uno de los perfiles que normalmente están en Ecuador, ¿no? Un poco saliéndome de preguntas que tenía armadas, ¿qué pasa con las personas o qué tanto es el mercado de las personas que busca al real estate como una inversión? ¿Es algo muy frecuente? ¿Podrías tú decir en un porcentaje, no importa que sea exacto, pero tal vez estimado, pero de la gente que compra una casa dentro de ustedes con Proaño y Proaño, una propiedad, ¿cuántos lo compran para vivir y cuántos lo compran para invertir? Todo el tipo de propiedades que nosotros hacemos, 70-30. Aunque normalmente tú pensarías que es mucho más personas para vivir, el 30% de las personas que nos compran lo compran como inversión. Ojo que ese no es nuestro primer, El target. prácticamente no nos dirigimos a inversionistas. Bien. Sin embargo, el 30% de las personas compran. Hay otras promotoras que se dedican solamente a inversiones, ¿no? Entonces se dicen invierte, rentabilidad, inversión. Claro, ellos tendrán un porcentaje mucho mayor. Nosotros somos, en cambio, comunidad, te vendemos comunidades y sin embargo de eso, tenemos un 30% de personas que nos compran como inversión. Es impresionante esto. Sabes que nosotros dentro de Booster Prop puntualmente nos enfocamos también
Nosotros somos una PropTech, no sé si tienes mucha familiaridad con este tipo de empresas, en donde ponemos como centro el tema de las experiencias. Nosotros no somos corredores inmobiliarios ni un portal inmobiliario. Nosotros nos enfocamos en experiencias inmobiliarias, en donde así es difícil poder decirte de entrada, mira, toma una experiencia, sino el armado de todas estas experiencias, como el armado que ustedes hicieron de las comunidades, es lo que genuinamente hace que podamos llegar a tener una diferenciación muy clara. Antes de pasar al siguiente bloque, Joan, me gustaría saber cuántos proyectos han hecho ustedes aproximadamente. Bueno, nosotros ya tenemos 23 años construyendo y tenemos 21 proyectos. Ya Ya, entregados o algunos están en proceso. ahorita estamos en proceso de 2 y esa es una de las cosas súper importantes, ¿no? Porque muchas veces preguntan, ¿cuántos proyectos tengo? Tienes 10. ¿Y cuántos has entregado? No, ninguno. ¿Cómo tienes 10, y ninguno entregado? No, nosotros, todos nuestros proyectos, miren, todos nuestros proyectos, ahorita tenemos en ejecución 3 proyectos, ¿sí? Los otros 17 o 18 ya están entregados, tenemos cero stock, Vendido todo. vendido todo 100%, y ahorita estamos desarrollando 3 proyectos a la par. Y esto, ¿sabes que en Argentina está muy en auge el tema de la compra en pozo, que sería la compra en planos, en términos ecuatorianos, ¿sí? Ustedes, por un poco lo que me estás comentando, es difícil creer que puedan entrar o aplicar para créditos del gobierno como Miti Miti o cosas por el estilo. Me imagino que están por encima de esos precios. No, tenemos de todo. Nosotros tenemos viviendas ahorita desde $81,000 hasta $460,000. Entonces, tenemos para créditos. De hecho, en Viva, un 35% de las unidades calificaban para crédito Miti-Miti. Impresionante. Pero, y Joan, una pregunta. ¿Cómo es el tema de los créditos cuando estás en construcción? Tengo entendido de que es difícil que un banco te entregue un crédito cuando está en construcción, no está terminado. Bueno, no, lo que pasa es que sí, el banco no no le va a entregar al cliente el crédito mientras no esté la propiedad terminada. Nosotros lo que hacemos es, le vendemos a la persona, cuando es crédito miti-miti, le puedes vender hasta solamente con el 5% de entrada al constructor y el 95% te paga el banco. Nosotros estamos pidiendo un 10% de entrada durante el tiempo de la construcción y el otro 90% lo financia el banco. Entonces, son unas condiciones realmente muy buenas, ¿no? Como te digo, eso pedimos nosotros del 10%. Podrías pedir solo hasta el 5%. Bien. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que obviamente ahí como solo te pagan un 10% de entrada, es diferente en Argentina. En Argentina no hay créditos, todo lo pagas durante la construcción. Entonces, claro, al cabo el constructor no tiene que meter mucho capital. Acá no, nos pagan al final de la construcción. Se está viendo un modelo que lo estamos desarrollando ya con constructores positivos desde hace algún tiempo, que era el crédito bien futuro, se llamaba, mediante el cual haces como en Perú, el modelo peruano, que tú ya compras y te entregan el crédito en el momento en que compras. Y esa plata de tu crédito ya le van dando al constructor. Entonces, se está creando como eso que tú dices, es decir, que te den crédito desde que compras y no al final de la construcción. Eso nos ayudaría mucho, estamos trabajando en ese modelo, esperemos que salga durante este gobierno ya. ¿Existe algún tipo de crédito mixto en el que te puedan prestar, financiar? Por ejemplo, si tú me estás pidiendo el 10%, yo tengo el 5%, el banco me pueda financiar el otro 5% y después que se pueda escriturar una propiedad, ahí sí algo hipotecario. Porque ya te quedas, o sea, todo eso depende de tu capacidad de endeudamiento. Generalmente la gente viene con el salario justo para endeudarse por ese 90%. Si es que necesitarías el 5% adicional, tendrías que ganar
tendrías que ganar más y pedir un crédito, otro tipo de crédito que sería un crédito de consumo. Te pueden dar un crédito de consumo, pero ahora, sumada la cuota del crédito hipotecario más la del Más del de crédito consumo. que suele ser alto, tendrías que tener ya un ingreso súper alto, un ingreso que te cubra los dos. Pero es perfectamente posible si es que tienes el ingreso. Bien. Sabes que ahora que topaste el tema de que desde constructores positivos están como explorando el tema de los créditos para poder dar, para ver de qué manera pueden acceder las personas con créditos difíciles, por ahí con historiales no tan sanos como lo pide directamente un banco o el gobierno directamente. eh, Como, bueno, un poco lo compartías ahora en esta parte de la charla, pero ¿cuál crees que es genuinamente el cuello de botella que impide que los ecuatorianos compren una casa? ¿Crees que el problema está en las tasas, en la entrada, en la informalidad laboral, la aprobación bancaria o simplemente nada, un problema de oferta adecuada hacia estas personas? No. A ver, yo creo que en estos momentos ya se han reducido muchísimo las barreras que tienen los ecuatorianos para la compra de una vivienda. Antes tú tenías créditos hipotecarios que iban en el orden del 9, el 10%, y que, espérate un ratito, de que hay un perro ahí que no sé si te está Tienes, sonando. tienes No, cancelación de sonido, no te preocupes. sí, Sí, fresco, sí, ya. sí. Sí, yo pensé que estabas oyendo, ya. Entonces, te decía que estábamos con créditos que estaban alrededor del 9% y más, y en los cuales tenías que entregar un 30% de entrada. Si tú tenías que pagar el 30% de la vivienda y el banco te financiaba solo el 70%. Esas condiciones cambiaron, de hecho, hace algunos años ya, pero ahora este gobierno le ha dado mucho mayor resalte y mucha mayor propaganda, que era algo que nosotros siempre veníamos pidiendo, al crédito miti-miti. Con ese ya solamente tienes que dar el 5% de entrada, te financian el 95% y la cuota es de solo el 4.99%. Y ahora hay otro producto fabuloso, mejor que ese, que es prácticamente un regalo. Te financian hasta el 100% la casa. Es decir, te financian viviendas de hasta 70. El crédito miti-miti es para viviendas de hasta $110,000. La Ujú. persona Hablas tiene del que ganar. crédito. No, el otro que te voy a contar es el Credicas. El Miti Miti era Ujú. para viviendas de $110,000. La persona tiene que ganar $2,900 y el proyecto tiene que ganar hasta $2,900 y el proyecto tiene que estar calificado como vivienda de interés social o vivienda de interés público. Para eso tienes ciertos requisitos especiales como precio máximo por metro cuadrado y precio máximo de la vivienda. Luego tienes este otro que sacaron en este año, que es el Credicasa. Credicasa es para afiliados al BIES, para afiliados al IES. Y este es al 2.99%, 30 años plazo, y te dan créditos de hasta 65,000 para viviendas de hasta 71,000. Pero si tu vivienda cuesta 65,000, te podrían financiar toda la vivienda. Al Entonces, 2,99%. No sé si sabías, 2,99% de interés. La no sé tasa si más sabías, hipotecarios. exactamente, no sé si sabías, pero justamente este tipo de crédito posiciona a Ecuador como la tasa más baja a nivel América continental, o sea, de todo el continente, y estamos dentro de los 5 créditos hipotecarios más bajos del mundo. O sea, es un regalo genuinamente. Acá en Argentina un crédito hipotecario es más fácil cortarte un dedo, creo, porque es genuinamente muy, 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 muy difícil poder hacer esto. Antes Sí, de pasar a la última parte, Joan, y no pasarnos un poco del tiempo que te habíamos comentado, antes de nada, ¿cómo te ha parecido la conversación hasta ahora? A mí pues me muy bien, encanta. muy fluida, se aprende mucho con las preguntas, inclusive tú muchas veces te pones a pensar cosas que no te habías puesto a pensar y ahí las reflexionas y vas soltando las respuestas y ya son cosas que te quedan. Buenísimo, Joan. ¿Cuál crees que es
puntualmente el reto que tienen las constructoras y los promotores, los desarrolladores en Ecuador a la hora de la parte de la comercialización? ¿Crees que en Ecuador es un problema el tema de que no se vendan las propiedades? ¿Es un problema de que se venda lento? ¿Cuál puntualmente crees que puede llegar a ser el problema más grande que debería solucionar una empresa de servicios inmobiliarios? Bueno, yo primero creo que todo depende del producto, o sea, tienes que ir desde el principio. O sea, vas a tener una absorción lenta y vas a tener una absorción muy difícil y vas a tener muchos retos en la venta si el producto que diseñaste no responde a las necesidades actuales del mercado. Entonces, yo creo que mucho más, el reto mucho más allá de la comercialización es un reto que comienza mucho más antes, que es poder diseñar un producto que responda al mercado actual, a las necesidades del mercado actual. Entonces, ahora estábamos justo hablando del Credit Casa y estamos diciendo, ve, hay este producto para casas de menos de $71,000. Ok, ahora nosotros tenemos que hacer casas que respondan a ese producto. Antes no las hacíamos porque no había No una había un demanda, producto. no había demanda calificada, o sea, no les daban el crédito a las personas. Ahora ya hay estos productos de crédito, ahora hay que crear ese producto. Entonces va a ser mucho más fácil vender casas de $71,000 que vender casas de 75,000, ¿no es cierto? Entonces, Total. ¿por qué querer hacer casas? Entonces, después haces casas de 75,000 y dices, chuta, no vendo. Y el man de acá al lado vende y solamente las vende a 4,000 menos. ¿Por qué será? Eso es una cosa. Entonces, más bien los retos de la comercialización están en poder hacer productos que respondan a necesidades. Esto es una pregunta un poco más personal y ya que te tengo aludiendo a toda tu experiencia, ¿tú consideras que el mercado ecuatoriano es innovador? ¿Los constructores son innovadores? ¿Crees que hay una oportunidad muy grande para empresas como la nuestra que nos dedicamos a acelerar procesos comerciales? Eventualmente me ha pasado que he encontrado un poco de resistencia por parte de los constructores al ver procesos muy nuevos, tecnología muy fuerte. Les he visto un poco no tan resilientes a esta idea de innovar. ¿Cuál es tu punto de vista en este sentido? Mi punto de vista es que en general los constructores, la mayoría de los constructores no les gusta adoptar nuevas tecnologías. Están en lo mismo, esto siempre me ha funcionado, y aparte de eso, no les gusta adoptar las tecnologías a medida en la que las nuevas tecnologías y las nuevas herramientas y la innovación va creciendo, porque ahora es a un paso demasiado acelerado. Entonces siempre es aquí como que ver para creer. Para mi forma de ver, el ver para creer no funciona porque si ya viste es que otros ya lo hicieron, pues ya estás atrás, ya estás atrasado. Entonces la innovación tiene que ser una apuesta, obviamente una apuesta basada en la experiencia, una apuesta en la que tú piensas que vas a tener en la que tienes altas probabilidades de tener éxito, pero es una apuesta al fin y se lo tiene que tomar así. Pero sí he visto también que hay algunos constructores y algunas promotoras que están, por ejemplo, muchísimo ya en esto de la especialización inmobiliaria, que es algo en lo que otros países están desde hace años y que aquí todavía no lo creían y todavía no lo creen y después siempre me dicen, pero estás loco, ¿cómo? ¿Y el resto del mercado? Solo vas a hacer mini suites, ¿y por qué no haces departamentos de 3? ¿Por qué no? Porque este producto es para esto. Y el resto del mercado estás desperdiciando. Cuando no se dan cuenta que lo que estoy haciendo es tener un mercado cautivo, si es que solamente soy el único proyecto que está respondiendo a las necesidades de un mercado. Lo mismo es con la adopción de la tecnología. Entonces, sí, respondiendo concretamente a tu pregunta, la mayoría de los constructores son poco innovadores, pero sí hay algunos que sí se arriesgan. Bien. Joan, con esta pregunta terminaríamos esta conversación y me gustaría que podamos imaginarnos, esto es una pregunta que a todos los constructores, además en Argentina, a los desarrolladores les encanta poder
proyectar en el futuro. Acá la innovación no es una opción, es una obligación. Si tú no, porque como no tienes los créditos inmobiliarios, si es que no eres innovador, pues, y no sé si has visto, si has venido a Buenos Aires últimamente, pero hay 200 desarrollos por cuadra, o sea, es sorprendente la cantidad de desarrollo inmobiliario que hay acá. Me parece, antes de hacerte esta última pregunta, ¿tú consideras que Quito está teniendo un desarrollo inmobiliario acelerado comparado con otros países o ciudades en la región, en donde me da la impresión de que es exagerado incluso la manera en la que están desarrollando? ¿Qué Sí, opinión tienes? no. Quito está teniendo ahora un buen desarrollo inmobiliario. Quito está, sobre todo en este 2025 y de ahí 2026, yo creo que hasta el 2029 vamos a tener una subida en nuestro nivel de desarrollo inmobiliario, pero no estamos cerca de otras capitales latinoamericanas. Si tú vas, por ejemplo, a Buenos Aires, y no hablando de capitales, tú vas a Miami, tú puedes ver la cantidad de desarrollo inmobiliario que hay. También ves torres grúas por todo lado. Aquí sí ves desarrollo inmobiliario, pero no se le nota en la misma medida. Entonces, creo que todavía tenemos muchísima oportunidad por crecer, todavía hay mucho techo, hay muchísimas posibilidades de financiamiento, es decir, se ha ampliado muchísimo el mercado, tanto así que con el crédito normal antes por cada dólar neto que tú ganabas, es decir, lo que tú ganas menos lo que tú gastas o debes, te queda un neto. Por cada dólar te daban $35 de crédito hipotecario. ¿Sí? Es Bien. decir, si es que tú ganabas $1,000, te daban $35,000. Ujú. Ahora con el Credicasa, por cada dólar que tú ganas, te dan $82 de crédito hipotecario. ¿Sí? Impresionante. Con $1,000 puedes tener 82,000 de crédito hipotecario. Entonces, claro, con todas esas facilidades, yo pienso que ¿qué es lo que hemos hecho? Democratizar el acceso a la vivienda. Lo que hemos hecho es que haya mucho mayor mercado objetivo, y ahora está en las manos de los desarrolladores aprovechar todo eso. Bien. Ahora sí la pregunta, ¿no? Con la bola de cristal. ¿Qué crees que va a pasar con el sector inmobiliario de Quito? Creo que hoy en día el boom inmobiliario se está yendo hacia los valles, al Valle de los Chillos. ¿Crees qué mensaje le darías a la gente que quiere invertir? ¿Hacia dónde está yendo el mercado inmobiliario en Quito? ¿Qué mejoras deben pasar para que todo esto fluya de una mejor manera? Al mercado de Cumbayá y Tumbaco, dices, no los Chillos. Los Chillos, bueno, cada uno de los diferentes valles tienen yo creo que su nicho de mercado. El gran boom inmobiliario ahorita de la ciudad de Quito se concentra en los valles de Cumbayá y Tumbaco, y también sigue siendo un gran foco de desarrollo el hipercentro de Quito. Y yo considero que son mercados súper diferentes, ¿no? El hipercentro de Quito, donde tú tienes departamentos más pequeños que responden a una necesidad de vida más urbana. No tienes departamentos grandes, los departamentos que se están haciendo ahí son máximos de 75 metros cuadrados. Tienes mini suites o estudios, digamos así, de 25 metros cuadrados, de 75 metros cuadrados. Precios ahí en ese hipercentro entre 2,500 y $4,000 ya, el precio del metro cuadrado, los más altos. Y luego tienes el valle de Cumbayá y Tumbaco, donde tú ya tienes unidades un poquito más grandes. Eh, Generalmente ya encuentras departamentos, pero de baja altura, o si no, casas también. Pero esas sí ya tienes casas que son muchísimo más grandes, unidades de 100 metros en adelante. Y el precio ahí puede fluctuar en Tumbaco y demás, entre 1,200 hasta departamentos en San Patricio de $3,000 el metro. Entonces, Sí. pero son en todo caso diferentes nichos de mercado y diferentes gustos de las personas que quieren vivir en cada una de esas zonas. Y luego las zonas de expansión, que son el Valle de los Chillos, donde tienes mucha vivienda de interés público, mucha vivienda de interés social,
Pomaski, donde también estás teniendo mucha vivienda de interés público y social, y Calderón y Marianitas, que también es de la misma vivienda. Y están un poco quedados, yo diría, el norte de Quito, el sur de Quito, donde prácticamente el desarrollo es muy bajo o nulo. Perfecto. Joan, muchas gracias por tu tiempo. De esta conversación me llevo muchísimas cosas. Esta modalidad a distancia y digital de los podcasts es algo nuevo en Ecuador porque me encuentro acá. Me encantaría te cuento que yo soy parte de Alianza Urbana, que es algo muy similar a Constructores Positivos. Incluso estuve en la dirección en un momento en la parte de innovación, y hoy en día soy socio activo de esto, y la verdad es que es un gusto poder hablar con personas que están muy sumergidas en todo esto. Así que esta conversación va a estar subida en todas las redes sociales. Nosotros somos el primer acelerador comercial inmobiliario en Ecuador, y esperamos que muchos constructores, desarrolladores se animen a poder innovar. Como tú lo mencionabas, no es un tema de poder ver para creer, sino de aprovechar estas oportunidades. Joan, muchas gracias. Espero que pronto nos podamos ver en persona y podamos seguir teniendo más conversaciones.